Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez Hola, Víctor. y Sergio Velasco. Hola Maritza, hola Víctor, hola amigos de Cosas de Sapiens, bienvenidos a bordo. Oye, Sergio, pues Maritza nos platica aquí de algo que pues, propone un tema que a mí me parece muy interesante, que es la representación de los científicos, y le vamos a llamar científicos superestrellas porque pues no siempre la ciencia está relacionada con que tengas que ser nerd, retraído, antisocial, escondido ahí en el laboratorio con lentes y que no sepas Rata de cómo relacionar. biblioteca, le dicen. Rata de biblioteca, digo, habrá muchos así, pero no necesariamente tengan que ser así todos. De hecho, es un estereotipo, ¿no? Lo hemos visto como en caricaturas, en películas. Insisto, muy probablemente haya muchas personalidades que se inclinan por el conocimiento en general, no nomás científicos, matemáticos, filósofos, que pudiera ser que tengan un poco de esa personalidad antisocial, pero no quiere decir que los científicos sean y siempre tengan que ser así. Y está el otro estereotipo, el del científico loco, el malévolo, el que quiere atrapar y descifrar la vida, pero nada más para sus fines, eh, eh, para él hacerse famoso, para, Se pues bueno, roba a lo todos los mejor. secretos del laboratorio para dañar a la humanidad. Ajá, sí. Y a lo mejor también tiene un poquito de eso, digo, nada de lo que decimos es totalmente cierto, totalmente falso. Estamos explorando un poquito. ¿Qué, Maritza? ¿Qué estamos explorando y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, un tema del que yo quería hablar desde hace un montón es justo esto, cómo los científicos tienen una vida pública, ¿no? Pero, digamos, pública más allá del hecho de que publiquen artículos científicos y que hagan, que socialicen el conocimiento que van construyendo, sino que tienen una vida pública en que están a la vista de todos los demás, tipo ventaneando de los científicos. Saludos a Pati Chapoy. Entonces, lo que yo quería platicar un poquito con ustedes es cómo se hacen famosos los científicos. Esto es un tema como bastante popular en la historia de la ciencia. Se llaman como celebrity studies o estudios de la celebridad o estudios de persona. Y los historiadores nos ponemos a ver qué pasa cuando las vidas privadas y las vidas públicas de los científicos comienzan a fusionarse en sus representaciones. Entonces empieza a suceder que las imágenes o bueno, sus figuras son mercantilizadas, empiezan a sacar provecho de ellas y las industrias culturales como la televisión, el radio, el cine, más recientemente Netflix, empiezan a comercializar sus figuras. Claro, aprovechándose de su estatus como científicos reconocidos. Ahora, ¿qué puede llevar a que un científico o una científica se conviertan en una celebridad? Pues una vez que ya tienen como sus credenciales académicas bien establecidas, es decir, que ya publicaron, que ya tienen libros, que ya dieron un montón de conferencias entre su comunidad de científicos, pues logran llegar a ser atractivos para un público más amplio, lo que se llamaría lego, es decir, que no son especializados como los científicos. Y entonces empiezan a publicar libros de divulgación científica y hablan de cultura general. Y tengo un ejemplo, nuestro ejemplo favorito, para quienes no nos están viendo, tengo aquí a Carl Sagan, su libro de Cosmos, que para Que no mí, lo tienes en tu librero, explícale a la gente que lo tienes en un altar, dos velitas a los lados y todos los días antes de salir te persinas y le rezas. Bobis, San Carl Sagan. Sí. Pero por ahí va. ¿Qué les parece? Como que ustedes conocen alguna celebridad científica que les venga a la mente. Sí, sí, por supuesto. Déjame empezar, porque acabas de mencionar a Carl Sagan, empezar diciendo que esta semana precisamente se celebra el Día Internacional de la Cultura Científica en conmemoración a el lanzamiento o la salida al aire precisamente de Cosmos de Carl Sagan, una serie de televisión. Supongo que muchos de los que nos están escuchando la conocen y si no, pues bueno, vale la pena que sepan que existió, Vayan a que, verlo. que fue vista por muchos millones de personas como el primer producto cultural masivo de divulgación científica que llegó, bueno, a muchos idiomas, a muchos continentes.
Tuvo después también ya una segunda y tercera temporada recientemente con otra superestrella de la ciencia que es Neil deGrasse Tyson, el que se hizo famoso por un meme que sale así. Ya, ya Como ciencia. ajá. Pero bueno, el efecto saga, ¿no? Vamos empezando por ahí, que si lo hemos de mencionar, también mencionamos que esta semana se festeja, se celebra, se conmemora la publicación de la serie Cosmos de Carl Sagan el 28 de septiembre de 1980 en Estados Unidos. Sagan neoyorquino, me parece, o sea, norteamericano, y que quizá pudiera ser uno de nuestros estereotipos como para el tema de hoy, pero que también ha sido influyente para muchas personas, incluso para este podcast que parte del punto de vista de que nuestra especie va en un camino de las cavernas a las estrellas, porque la narrativa que propuso Sagan, la manera de presentar la ciencia, haciéndola que te interesara, que fuera relevante para ti, para que te haga interesante la historia de tu especie y los lugares y confines hasta donde puede llegar, excede por mucho un salón de clases o un paper o incluso otros tipos de productos culturales anteriores porque concatena todo, concatena desde la creación del universo hasta los lugares hasta donde podríamos llegar. Por eso el nuestro Ujú. agarra un pedacito de las cavernas a las estrellas. Así que Oye, empecemos Víctor, diciendo esto, salud por Carl Sagan. y hay que decir que nos pirateamos la idea de la nave, ¿no? Sí, salud. Nos pirateamos la idea de la nave de Carl Sagan. Si ustedes escuchan que Sergio en todos los episodios les da la bienvenida a la nave, es que igual Carl Sagan Róchense los cinturones, acomódense, sí, vamos a despegar. tenía su nave. Claro. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Carl Sagan en una pantalla fue en un salón, bueno, como que a mi profe de física le dio hueva a dar clase ese día y nos llevó en secundaria, y nos llevó al cine, ¿cómo decíamos en la secundaria? Cinito, al cinito, Ujú. y nos pone a este señor que se veía como súper setentero en la secundaria en los 90s, un En señor una videocasetera, con un proyector y claro, una pantalla, un cassette ajá. VHS. Y entonces todos mis compañeros atrás estaban como, igual no muchos le prestaron atención, pero yo me quedé así maravillada. Aún con los efectos especiales setenteros, yo estaba como maravillada de todo lo que presentaba este señor. Y justo es como hacía que la ciencia, todo lo que yo no entendía en clase de física, lo entendía cuando iba al cinito. Así que lo tengo aquí junto a mi cama, en agradecimiento. Muy bien. Pero, Víctor, hablabas del efecto Sagan. Vale la pena detenernos un momentito en eso, ¿no? Este, el efecto Sagan a mí me parece un fenómeno súper interesante, sobre todo pensando en los que hacen difusión de la ciencia, nosotros que intentamos hacerlo. Es un fenómeno que refiere a los científicos que se meten en esta labor de divulgación de la ciencia, em, pero que esa labor de conectar con los públicos legos o no especializados hace que ante la comunidad científica, es decir, otros físicos, por ejemplo, ellos parezcan menos rigurosos o productivos en su trabajo comparado con aquellos colegas que simplemente se dedican a hacer investigación y a lo mejor a la docencia. Entonces, ¿qué pasó con Carl Sagan? Que cuando, bueno, él publicó cientos de artículos científicos a lo largo de su vida, pero en el momento que quiso formar parte de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y cuando pidió unirse a la facultad de Harvard, le dijeron que no, porque como que les parecía a los evaluadores que él no era como suficientemente serio, porque salía en el Tonight Show, salía en este programa del talk show gringo, entonces era como, ¿cómo vamos a tener en Harvard o cómo vamos a tener ya sabes, la Academia Nacional de Ciencias a alguien que sale en ese tipo de programas de Pues era la variedad? estrellita de televisión que hacía el programita de variedades científicas, entonces pues no merecía. Era el payasito de la tele. Exacto. Claro. Entonces, no siempre es bueno, bueno, no siempre ha sido bueno históricamente para los científicos animarse a hacer divulgación científica, que a mí me parece un trabajo fundamental.
Sí, yo creo que este es un tema muy importante porque bueno, Carl Sagan sufrió de esa discriminación de parte de la comunidad científica, de sus pares particularmente, quienes decían que, pues bueno, él era un presentador, cuando en realidad sí tenía publicaciones importantes. Me parece que su tesis de doctorado es sobre el efecto invernadero en Venus, aportando cosas importantes para lo que después se convirtió en cuerpo de conocimiento, pues quizá de vanguardia, que es el estudio del cambio climático y cómo pudiera suceder eso también aquí en la Tierra. Así que aportaciones tuvo, pero las Más aportaciones de que tuvo como 600 divulgador, ¿cómo? más de Sí. 600 artículos Más de hizo. 600 artículos, Ajá. aunque por supuesto que se ven opacados por el destello fenomenal que tuvo como divulgador, como presentador. Tiene que ver mucho con esto de que entre más popular pareciera que menos científico y pues eso no garantiza si tiene o no tiene valor, porque popularizar la ciencia tiene una importancia tremenda si lo que queremos es hacer una mejor sociedad, una sociedad más basada en el conocimiento, con menos abusos de parte de cosas que la ignorancia permite que sucedan. Es normal que el científico puro, el científico riguroso, lo que quiere es ver esa calidad y ese rigor, pues en todo lo que se publique con el nombre de, vamos a decir en este caso, física. Un físico quiere ver las ecuaciones exactas, está acostumbrado a invertirle lo necesario, a cumplir los métodos, y cuando sale alguien platicando un poquito más de relacionándolo con la vida, con la historia y haciendo que sea relevante para públicos más amplios, pues quizá le gusta menos. Eh, no se discute que la calidad con la que se tiene que publicar, en, por ejemplo, los journals peer-reviewed, es decir, las revistas especializadas en las que los pares de los científicos revisan a ver qué tan detallada y minuciosamente se hizo y se cumplió la metodología, eso tiene un valor fundamental, es la base de la ciencia. Pero al mismo tiempo, popularizarla ayuda a muchas cosas que hacen posible la primera parte, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que es una democracia en la que para que pueda haber recursos públicos tiene que tener aceptación pública. Ya lo hemos platicado varias veces aquí, Sergio, y yo lo mencionamos con respecto a los congresistas que no son, si no los convencen, no va a tener financiamiento la NASA, no va a haber financiamiento para ciencia y tecnología. En este país hemos sufrido mucho de eso. Y claro, los papers son muy precisos, pero pues a lo mejor en el journal lo van a leer 10 personas. A Carl Sagan el primer año lo vieron 5 millones. Esa también es una diferencia que también es relevante, que hay que mencionar. Ahora, que tenga menos rigor no quiere decir que diga mentiras, que tenga Me, me- menos ecuaciones, menos esdrújulas, menos explicaciones, no quiere decir que sea menos verdadero, solamente es otro lenguaje, con otras intenciones y para otros públicos. Me dejaste pensando, Maritza, ahorita en el caso de Discovery Channel, esta televisión educativa que nace allá en Estados Unidos en 1984, 85, los primeros programas, los primeros años, pues realmente había ciencia, había científicos explicando su trabajo, sus resultados, cómo llegaban a una serie de conclusiones, pero en 2010, ¿no? En 2010, si no mal recuerdo, cambió toda su programación Discovery Channel. Yo me acuerdo que la buscaba, si no la encontraba, o no había nuevos programas, y cuando empezamos a investigar, sucede que cambiaron su programación porque se cansaron de estar buscando a grupos de científicos o a científicos, no solamente que quisieran explicar sus investigaciones, sus protocolos y sus resultados, sino que muchos de estos no estaban preparados para comunicarlo, para explicarlo, para decirlo. Producir la televisión es caro, producir la televisión documental es todavía más caro, producir televisión documental científica debe ser todavía más caro. Imagínate, pues meterte programas de 8, 9 millones de dólares para hacer media hora, porque tienes que explicar alguna situación espacial o en el espacio, o porque tienes que hacer algo en el fondo del mar. Pues Discovery Channel tuvo que cambiar finalmente. Los primeros años fue realmente un éxito. Podíamos ver cosas o tomas a través de microscopios, podíamos ver tomas aéreas, podíamos ver tomas espaciales, insisto, tomas en las profundidades del mar, pero muchos de los científicos no estaban preparados, así que la televisión se dio y dijo, ahí muere, y empezaron mejor a sacar los programas científicos y a meter realities. ¿Por qué? Porque no solamente porque había mayores audiencias, sino porque mucha parte del mundo científico no estaba preparado para dar a conocer sus productos, sus conclusiones de sus trabajos. Entonces también esta es una parte importante. Entiendo el celo de muchos por decir,
Aquel es famoso porque está saliendo en la televisión, mientras yo aquí me estoy quemando las pestañas 6, 7 años para llegar a una conclusión y nadie me pela. Entonces, pues no te dejo que entres a mi academia, te saco la lengua, me convierto en el club de Toby y aquí no entras. Y Eh, ahora eh, tenemos alienígenas ancestrales en ¿qué es? Discovery. Qué pena, pero sí, sí. Eso es Y lo que pasa. Sí, es común que el científico o purista no guste de los productos de divulgación, porque como que tiene que la sensación de mejor me hubieran venido a preguntar a mí, pero pues bueno, había que traducirlo, había que enganchar, había que mantener el interés de audiencias, que es todo un arte por sí mismo y requiere metodologías por sí mismos. El campo de la comunicación pública de la ciencia, esta visión transdisciplinaria que abreva de la sociología, los estudios culturales, la informática, la cibernética incluso, eh, lo ha analizado bastante y desde más o menos los 80s que está rebasado el modelo al que conocemos como del déficit cognitivo. Este modelo en el cual la divulgación que se hacía, y de hecho divulgare viene de el latín divulgo, hacer del dominio del vulgo, para que entienda la perrada. De la Vulgata de San Jerónimo que Ay, traducía del latín al italiano la Biblia, divulgare es para que entiendan todos, bueno, pues, para que entienda el ahí común. está la definición del diccionario tepatitlense de lo que es la divulgación. Entonces, el modelo del déficit viene de más o menos, o sea, es el profesor, el que sí hace la ciencia bien, el que se sabe todos los cálculos y los métodos, por muy aburrido que sea el señor, explicándole a los legos, a los ignorantes, a los pobres, incluso con un lenguaje como si le estuviera hablando a niños, que los niños entenderían mejor sin ese lenguaje, pero le hablan así a un público que no es lo que necesita ni le gusta. El modelo de la divulgación se ve rebasado por muchas cosas, no nomás porque nos guste o no nos guste, sino porque no basta con que sea preciso el dato. Los datos, lo cuantitativo, llega hasta cierto punto, está medido, hay research, hay publicaciones que lo muestran. Y se manifiestan en cosas tan importantes como la modificación de las actitudes ante la ciencia y ante riesgos sociales en el público, como cómo se responde ante una pandemia, a quién le van a hacer caso, cómo los convences a que hay riesgo con ese volcán, que más vale salirse de su casa. ¿Cómo podemos hacer que el cambio climático sea algo comprendido y que se asuman actitudes para enfrentarlo? Si el dato no es suficiente, por más que saques personas dando datos y montañas de papers y montañas de ecuaciones, llega hasta cierto punto. No es que hagan falta más datos, también falta un trabajo que ayude a interiorizarlo, comprenderlo, verlo relevante, apropiárselo y empezarlo a meter a lo que le llaman en inglés a tu worldview, a tu manera de ser, de relacionarte con el mundo. Y eso no lo hace el profesor que le quiere enseñar a los legos. Eso no lo hacía la divulgación, los estudios de los nuevos modelos de comunicación pública de la ciencia. Incluyen otras cosas que tienen que ver con otros saberes, como ya lo has platicado y lo traes a colación seguido, Marita. No solamente el dato del profesor vale en el mundo, hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. La historia de los demás, la contextualización en la cual se desenvuelven en su cultura, en su sociedad, todo eso importa. Si fuera solamente el dato, pues ya hubiéramos convencido a todos desde hace mucho, con 2 o 3 librazos que les demos, ya estarían haciendo todo correctamente, pero los humanos, los sapiens, somos más complicados que eso. El dato no basta, hay que llegar más lejos. Y la cultura científica, al parecer, incluye y trasciende la idea de solamente hay que pasar el dato. Hay que hacer más cosas, hay que involucrar otras cosas, otros aspectos de la vida y de la comunicación para que pase esos mensajes. Y Carl Sagan me parece que lo hizo de una manera magistral. Lamentablemente, hasta su nombre lleva el efecto Sagan, que se refiere a la denostación, ¿cómo se llama? La marginación que le hicieron los especialistas en su área por el hecho de ser famoso. Y era famoso porque sabía comunicar. Aunque algunos se han hecho famosos por otras cosas, que me parece que también de eso vamos a hablar hoy, ¿no, Maritza? Chisma, vivo para la chisma. Podemos hablar de como científicos que anteceden por mucho a Carl Sagan. Por ejemplo, podemos irnos a fines del siglo XIX, ¿no? Todos conocemos a Charles Darwin.
yo tenía un letrero en mi casa que decía, una foto, que decía San Darwin bendito cuida a mis animalitos. Ajá. Entonces lo conocemos por sus aportaciones a la teoría de la evolución, ¿no? Eh, Algo que me parece genial de cómo Darwin logró hacerse una celebridad aún en un tiempo en que no había medios masivos de comunicación, bueno, audiovisuales, em, es que, digamos, más allá de vender un montón de copias de El origen de las especies, él ponía mucho cuidado en cómo presentaba a su persona al público. Entonces, lo que han demostrado ya varios estudios es que, por ejemplo, Darwin, para empezar a cultivar su celebridad, que claro que le convenía en términos monetarios, por ejemplo, empezó a imprimir fotografías de sí mismo que luego vendía y vendía firmadas, ¿no? Entonces creo que hay al menos 52 fotografías de Darwin que le tomaron específicamente con la intención de vender su imagen. Otra cosa sobre Darwin es que él tenía cuidado de no dar entrevistas, ¿cuál será la palabra? Como Banqueteras, ¿verdad, Sergio? Banqueteras, banquetera. le dicen, que sales a la calle, te está esperando ahí una nube de reporteros y les declaras y a las 2 cuadras te hallas otro grupo y así les vas declarando Exacto. O todo. improvisada, sin saber de qué se iba a tratar y qué le iban a preguntar y hacia dónde llevar la conversación. Él no hacía eso porque era cuidadoso en que si le iban a entrevistar tenía que conocer como de antemano las preguntas. Entonces, a ver, no es que fuera un genio en todo momento, más bien tuvo el genio de saber cultivar su persona pública para venderse como una persona de inteligencia extraordinaria. No digo que no era, pero Eso tuvo también cuidado. es, eso también es parte, ¿no? De todo el asunto, el cuidar la manera en la que se va a comunicar, en cómo lo van a citar. Si me han de citar, que sea algo que yo ya tenía previsto, yo supongo que es lo que... Y es práctica común. No- Menos en las entrevistas banqueteras, pero es práctica común. Tú quieres una entrevista y le avisas de que quieres hablar a la persona para que acepte o no acepte y para que tú también estés listo. Se puede hasta ensayar 2, 3 veces para que salga bien, para que no se trabe mientras habla, para hacer un mejor producto comunicativo. No, bueno, Media training. sí, exacto, no queremos atorarnos por ahí a medias, ¿no? Si lo puedes decir con menos palabras y mejor dicho, pues entonces hagamos lo necesario para que eso suceda. Pero qué interesante cómo se moldeaba Charles Darwin. Denota capacidad de inteligencia, pues, porque estaba anticipando cuáles podrían ser los resultados posteriores de una entrevista banquetera, por ejemplo, o de También que... habría que ver si tuvo una experiencia previa con algún medio que él dijo, por acá va la investigación y publicaron otra cosa, ¿no? De por sí es Mm. difícil entender muchas veces la noticia. Ahora imagínate que un científico te explica y tú eres un reportero común y corriente y ahora que lo tienes que explicar a la opinión pública no sabes hacerlo. Entonces, pues aplauso para Darwin de alguna forma en el sentido que dijo, tengo que tener cuidado con lo que diga porque el chisme cachetón lo dice de una forma, el chisme chiquito lo dice de otra forma, don chismoso lo dice de otra forma, entonces ya hay 3 versiones de mi teoría científica, ahí muere, mejor me pongo a estudiar lo que voy a contestar para no meterme en broncas. Sí, y eso de las fotos no lo sabía yo, Maritza, qué interesante. Entonces, él mejor hacía las fotos y las vendía, pues para que no salgan fotos que no me favorezcan o para que tengas otra fuente de ingresos, para controlar la imagen, ¿no? Me parece que eso es lo que está como que logrando sobre todo, para que la mayoría, por lo menos, de las imágenes que circulen fueron curadas por mi decisión. Lo que haría en estos momentos, pues un departamento de, ¿qué, Sergio? Relaciones públicas, comunicación. Claro, ahorita hay muchos brokers en Estados Unidos, particularmente en el área de California, Los Ángeles, Hollywood, todo eso, que te venden eso, es decir, tú vas a las entrevistas cuando yo te diga, vas a salir con el color de esta ropa, vas a aportar estos temas, vas a decir ABC, no te metas a Z y Y. Recuerda que este tema ahorita hay que salir a anunciar como artista, como deportista, como estrella de la televisión famosa, que estás apadrinando a un movimiento social en beneficio de los chimpancés o en beneficio de los animales de la selva o en beneficio de las hormigas o de los niños desnutridos o de la pobreza, en fin, y te manejan toda una imagen, ¿no? Que es uno de los últimos ejemplos que tuvimos, esta pareja de cine famosa que es Brad, ¿cómo se llama Brad? Se me olvidó su Pitt. apellido. Brad Pitt Brad y Pitt su y, ex, y Angelina. ¿sí? que, Se te que olvidó tenían el apellido de Brad Brad Pitt, Pitt. bueno, Brad Pitt y No su manches. expareja, que tenían un par de asesores en materia de imagen y comunicación,
que son los que construyeron desde el momento en que se vieron por primera vez, cuando decidieron unirse, cuando decidieron casarse, cuando salían a comer, cuando salían de compras, cuando se quedaban a descansar, cuando estaban en el spa. Todo eso que vimos no era la vida real, era lo que estaban dictando los documentos de los profesionales del manejo de la imagen y de la comunicación de un par de actores, de artistas hollywoodenses. Entonces eso pues ya se daba desde antes, ¿no? Y estoy pensando también en lo que dices, Maritza, de estas fotos de todos los artistas que al final de un concierto vuelven a abrir el telón, se forma la gente y comienzan a cobrar 200, 250 pesos la foto con ellos, ¿no? Al final, todavía después de lo que cobraron por entrar al concierto, se ponen a vender sus fotografías. Pero bueno, son cosas que pasan, pero me parece de alguna forma interesante la visión que tuvo Darwin en su tiempo, quiere decir que ya había riesgo de alguna declaración con los medios, y por otro, de no salirse del cauce de lo que era su investigación central, porque seguramente él investigó muchas cosas, estaba en muchas áreas, pero dijo, si me pongo a hablar de todo, pues nada se va a posicionar. Entonces es una situación importante que creo que muchos científicos deberían tomarla en cuenta. Oigan, ¿Sabes qué, pero, Carlos? Adelante. bueno, lo que les iba a decir es que estamos hablando de Darwin como un ejemplo de alguien que sí logró, como manipular su imagen pública. Pero, no sé, Víctor, si quieres decir algo antes de esto, pero me Ah, quería brindar a un ejemplo sí, de no, alguien. vamos directamente al ejemplo. Vamos directamente al ejemplo. Alguien que se hizo una celebridad, pero que justo no pudo manejar su imagen pública. No sé si, a ver, me aventé la biografía, así que debería poder hacer un resumen. Marie Curie. Mm. Marie Curie, eh, quien descubrió la radioactividad y de hecho acuñó el término radioactividad, ganó 2 premios Nobel, uno de física en 1903 y uno por química en 1911. Em, bueno, ella se casa con Pierre Curie, su nombre polaco, porque ella era polaca, su nombre de soltera era Marie Sklodowska. Entonces se casa con Pierre Curie y se convierte en Marie Sklodowska-Curie. La señora D. La señora de, exacto. Sí, era. Entonces, lo que pasa con Marie Curie, creo que desafortunadamente es que ella estaba tan entregada a su trabajo que no me parece que haya estado tan interesada en esta labor que sí hizo Darwin y que, como veremos más adelante, hicieron otros científicos de moldear su figura pública, ella misma. Entonces, ¿qué pasó? Que los medios de comunicación lo hicieron por ella y lo hicieron de una manera súper desfavorable. Así le fue de la fregada a la pobre. Cuando Pierre Curie murió, ella estaba como desolada, ¿no? Se queda con 2 niñas. Una de sus hijas, de hecho, luego también fue receptora del Nobel. Y pues, la chisma es que Marie Curie se enamora del antiguo asistente de Pierre Curie, de su esposo. Problema es que Paul Langevin era casado. Entonces salen a la luz un montón de cartas y de mensajitos de amor que se mandaban A Marie. través del tubo de ensayo. Sí, entonces, este, así, hasta los que le dieron el premio Nobel sugirieron que no fuera a Estocolmo a recibirlo, Oye, porque, Mari, está padre, aquí está tu premio, aquí te lo guardamos, pero por pero favor no no vengas. vengas. Como cuando Fox Sí. le dijo a Fidel Castro, llegas, desayunas y te Y vas. comes y te vas, Eh, sí. A ella le dijeron así como, pues, ¿sabes qué? La neta estás dejando por los suelos el apellido Curie, que por supuesto para entonces era como el top en ciencia. Y desafortunadamente a Marie le fue muy mal. Los medios de comunicación la hicieron trizas, publicaron muchas de las cartas y a pesar de que ella luego siguió como abonando muchísimo a la ciencia, no solo a la ciencia, se subió a un carrito en la Primera Guerra Mundial e iba curando a enfermos en el campo de batalla, ni eso la salvó. Entonces ella como los medios de comunicación le hicieron trizas. Así, ahí les dejo esa, de alguien a quien no le fue tan bien. bueno, pues, Sí, habría que entender también el contexto de aquella época. También los medios de comunicación estaban en ciernes, en una serie
de coberturas, de formas. El chisme ha sido siempre, desde que la prensa existe, una de las principales materias primas, ¿no? El rumor mal manejado o el rumor bien manejado, valga la expresión, pues termina, dicen que caer en manos de un mal periodista es como caer en manos de un mal médico, te echa a perder la vida para siempre, no importa el tamaño de tu obra, el tamaño de tus logros, lo bien o lo bueno que resulte para una sociedad. Si un día atropellas un perro, eres conocido el resto de tu vida como el mataperros, así sea esto su santidad o el presidente de alguna nación o algún científico, alguien que haya hecho bien por los demás. Si un día te pasa eso, quedas marcado para siempre con esto, ¿no? Pero qué triste, también habría que entenderlo, el contexto, pues era un contexto machista y más el de la ciencia, cerrado para los hombres. Yo me eché hace un par de meses este documental de Netflix de la vida de Marie Curie y está muy interesante toda la parte social, es decir, la parte científica fue muy ¿A poco importante, hay un documental? pero sí hay un documental, no, es una ¡Ah! película, es Es una una biografía película. muy buena en Me Netflix. impacta. Esta actriz inglesa guapísima, que es excelente actriz. Radioactive se llama, ¿no? La película. ¿Cómo? ¿Se llama Radioactive la película? No recuerdo el nombre. A ver, ahorita le Ahorita busco. digo para que nuestros amigos también la puedan ver. Es una excelente actuación, pero la parte social es la más importante, es decir, cómo la discriminan por ser mujer, cómo los científicos empiezan a sentir celos, cómo su propio marido siente celos de ella, y bueno, pues tiene todo el derecho de enamorarse de quien le dé su gana y de hacer su vida con quien le dé su gana, y eso no le quita mérito a todo el trabajo que hizo dentro del laboratorio, porque finalmente terminó dando su vida por ello, ¿no? No se murió por amor, se murió por una situación física que le causó sus investigaciones científicas, y eso que no lo reconozcamos, pues qué clase de personas somos, qué tristeza. El amor arruina todo, Sergio. A veces, a veces. Sí, en Netflix se llama Madame Curie o Madame Madame Curie, como a veces Curie. Y mexicanizamos a Pike, los... se apellida la actriz Pike, Ajá, Ah, Rosalind. Rosamund Pike, es ajá. Aunque en guapísima. inglés en realidad se llamaba Hablando del amor, ella no sabe, pero Radioactive. estoy enamorado de ella. Sí Ajá. está guapa, la neta, pero bueno. Érrima. Pero bueno, hay que ver la biografía porque nos habla de esta situación social que tú dices, más allá de lo científico. Algunos científicos cargan realmente con el estigma de que manejaron su imagen para beneficiarse económicamente. Lo estamos viendo con un señor ahorita que tiene unos cuetitos que lanza al espacio, que por cierto antier hizo ya una expedición de alguien que aterrizó ya por allá. Y bueno, hace dinerito con la ciencia. Y por otra, pues la gente que realmente dio su vida por la ciencia y ve cómo terminó en su vida personal, ¿no? Bueno, además de los físicos, que en el siglo XX hubo muchos físicos o muchas estrellas salieron de esa rama, esa disciplina de la ciencia, como Albert Einstein, Marie Curie, Oppenheimer, Schrödinger, no todos con la fama de celebridad, pero sí trascendieron mucho. Pero también en el siglo XX, empezando por ahí de mediados, se dio un movimiento de algunos científicos, más de las ramas de las ciencias de la Tierra, digamos, cuyas publicaciones, trabajo y otras cosas, porque hoy es más del chisme, de la chisma, ¿no, Maritza? Pero estos muchos aspectos de su personalidad también los llevaron a tener pues una fama y una trascendencia que también se llevó de Wright y con ello a su trabajo científico. En muchos casos, en el caso de Charles Darwin, por ejemplo, biólogo, muchas personas se enteraron de su trabajo porque estaba en contra del status quo, de lo que se pensaba. Decían, este señor está diciendo que no es cierto la Biblia. Y eso ayuda a que todos digan, a ver, vamos, aunque sea por morbo, a ver qué está diciendo. En el caso de los que estoy mencionando del siglo XX, fueron otros que estaban hablando, no contradiciendo el status quo de las creencias, sino ayudándonos a entender mejor cuál es el impacto de nosotros en la Tierra, cuál es esta visión del antropoceno, ¿verdad, Maritza? Que ya lo platicamos en un episodio de, bueno, los Los efectos humanos de, como fuerza geológica. ajá, nosotros, la civilización humana como la fuerza geológica que está más importante o más significativa que está impactando a la Tierra. Me refiero, por ejemplo, a Jane Goodall, la primatóloga, que muchos la identificarán como la que se fue a vivir con los changos para entenderlos y que desde ahí pudo ayudarnos a relacionarnos con ellos y darnos una idea de cuál es, pues, la cercanía que tenemos con ellos y cuál es el impacto que nosotros estamos haciendo en el mundo de estos primos. Y ellos los vemos como primos, pero así estamos afectando a todos los demás también.
otros que ayudaron a entenderlo, a lo mejor no con tanta fama y a lo mejor no tenía mucha chisma, pero fue el mismo tiempo en el que se publicó Silent Spring de Rachel Carson, o la primavera silenciosa de Rachel Carson. Primavera silenciosa, fíjate, la metáfora y relativo a lo que platicábamos con Sergio de Régules. La primavera silenciosa tiene que ver con que ella se acordaba cuando era niña que iba a un cierto lugar y que se oían tantos pájaros y tantos grillos y que ya no se oyen más porque algo pasó y se murieron. Pues lo que pasó Todos los químicos fueron los químicos que estábamos usando, fertilizantes. el DDT sobre todo. Y ese libro explica, es más reporte científico que literatura, pero ese libro explica cómo el uso desmedido de nuevas soluciones para atacar a los, o sea, de pesticidas, estaba teniendo efectos secundarios negativos muy graves. Otro del campo de los científicos que se hicieron famosos por su trabajo y por su vida y por todo lo que llevaban alrededor y por la manera de comunicarlo, y en el campo específicamente del ambientalismo, del conocer el mundo, de saber qué estamos haciendo con nosotros los humanos en él, de apreciarlo porque no se cuida lo que no se quiere. ¿Y quién más que nos ayudó mucho a quererlo, Sergio? ¿Te acuerdas en nuestra generación? Este sí fue un influencer. También Carl Sagan, esos eran nuestros influencers tiempos pasados, ¿verdad, Sergio? Otro que nos ayudó a ver nuestro mundo y verlo de una manera pues, que sería muy difícil poderlo ver porque para eso habría que tener barcos y submarinos y cámaras y pues, recursos y conocimiento cartográfico, geográfico y ganas y tiempo de darle la vuelta al mundo y enseñarnos el mundo marino. Jacques Cousteau. Sin duda, Jean-Jacques Cousteau, el científico francés más popular del siglo XX, gracias a su habilidad para comunicar primero su forma de trabajo y los resultados de ese trabajo, pero sin duda, Víctor, malditos amigos que nos siguen, a la revolución que causó en aquellas décadas la globalización de la televisión y del cine, que nos trae de nueva cuenta el análisis y discusión, lo hemos platicado en otros espacios, de la suerte que hubieran vivido grandes hombres como Miguel Ángel, Leonardo, Rubens, si ellos hubieran coexistido con la televisión. Imagínate a todos estos grandes de las artes plásticas universales si hubiera estado la televisión en aquellos años. Bueno, Jacques Cousteau consiguió fama mundial en esta serie, como tú lo dices de nuestra niñez, esta serie documental, también fue uno de los primeros documentales transmitidos en televisión, El mundo submarino de Jacques Cousteau. Se emitió entre el 68 y el 75, 1968 y 1975, pero para conocerlo y reconocerlo más a fondo, Cousteau, hay que entender su contexto, Víctor. Él nació en la Francia de 1910. ¿Qué sucedía en la isla de Francia en aquellos años? Bueno, París está en boca de todo el mundo porque venía de la 10ª Exposición Universal del 89, en la que se había presentado la Torre Eiffel. Se inauguraba la línea 1 del metro de París en 1900. Los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos de 1900, también se celebraron en París como parte de esta exposición universal. Y pues estaba en ciernes 1914, la Primera Guerra Mundial. Francia ingresaba a esta conflagración del lado de la llamada Triple Entente, y con los años, hay que saberlo, hay que conocerlo, Jean-Jacques Cousteau se formó como militar, él fue oficial naval. Todos recordamos el Calipso, su barco emblema con el que recorrió los océanos del mundo. No era precisamente una lanchita para pasear en el río de su pueblo, ¿eh? El Calipso era una embarcación dragaminas militares, es decir, una pequeña embarcación que buscaba explosivos en el fondo del mar y los iba desactivando. Es decir, un barco de tamaño medio que se encargaba de buscar estas bombas. Cuando la Marina francesa dice, nos queremos deshacer de estos, él y algunos compañeros de la Marina lo compran, lo bautizan como el Calipso y lo repara con sus compañeros y lo adaptan para empezar a navegar en diferentes océanos. Hay que recordar también que dentro del ejército, Jean-Jacques Cousteau optó por formarse como oceanólogo. Mucha gente dice, no era científico. Bueno, quizá no era científico, pero aportó al conocimiento de las especies marinas su clasificación, su comportamiento. No solo fue la estrella de televisión, descubrió nuevas especies marinas junto al ingeniero Emil Gagman. Él es coinventor de la escafandra autónoma moderna, ese casco que se ponen los buzos, que tiene aquí tornillitos, que tiene aquí un vidrio. ¿Qué hizo Cousteau que a mí me ha parecido formidable, y sobre todo por mi afición a la fotografía y mi afición al mar? Cousteau es creador y es perfeccionador de una herramienta muy común en nuestros días, Víctor. Adaptó las cámaras fotográficas al medio acuático. Trabajó muy fuerte en sujetar los lentes al cuerpo de las cámaras fotográficas y en aislar los descubrimientos. Entraba el agua, las cámaras se echaban a perder. Entonces, para que se pudieran sumergir en la profundidad, él trabajó con muchos plásticos, con muchos aislantes,
para que pudieran captar con claridad y con calidad la vida marina. Pero bueno, eso es mucho de lo que él pudo haber hecho en los años 60 en el Océano Pacífico. Habría que entender que la fotografía digital en aquellos años apenas era una investigación, no había el sistema de almacenamiento ni de video ni de fotografía digital. Se grababa en cine 8 milímetros, Víctor. Grabar era de por sí difícil. Grabar bajo el océano, pues era aún más complicado. Pero bueno, un poquito haciendo eco con todo esto que Maritza nos ha venido proponiendo en este tema, pues la figura del comandante, así le decían el comandante Cousteau, fue cuestionada en una biografía escrita por Bernard Violet, quien es autor de Cousteau y un biógrafo, que en español se publicó precisamente en Madrid como Cousteau, el oceanógrafo, un falso científico. Es un falso ecologista, decía esta biografía, un pésimo pero ambicioso hombre de negocios. Se le acusaba de estar haciendo dinero con supuestas investigaciones científicas. Y bueno, este escándalo recurrió unos años a Europa, pero en este libro, El prestigio de Cousteau, se puso en entredicho, sobre todo de su labor como divulgador. ¿Por qué? Porque él decía, está utilizando esto para comprar programas en televisión. Pero habría que decir que allá por el año 86, nada más los derechos de sus emisiones televisivas se compraron en algo así como 200 millones de francos. Todavía no existía o todavía no entraba en vigor el euro. Estamos hablando de aproximadamente 4.400 millones de pesos. Bueno, tú sabes lo que cuesta una cápsula ahorita en la noche en horario AAA de una compañía aseguradora internacional que saca una capsulita de 10, 15 minutos de un reportero que anda siguiendo a las especies marinas o que anda siguiendo a la selva algunas especies. Bueno, grabar eso, viajar hasta ese lugar, llevar equipos, llevar personas que te ayuden, camarógrafos, quién ilumina, quién te da de comer, quién da esto, pues es carísimo, no es fácil. Entonces, bueno, él tuvo esa visión. Quizás sí su gran pecado es haber tratado de hacer dinero con eso, vaya que lo hizo, pero bueno, hoy podemos meternos a la alberca, podemos meternos al océano con una cámara que podemos comprar en una farmacia, gracias a todas las investigaciones que él hizo, técnicas y mecánicas. Podemos sumergirnos también en el océano con una escafandra, gracias a todo el trabajo que él hizo, y podemos ya conocer una serie de clasificación de especies marinas, porque él con su calipso, pues visitó todos los océanos prácticamente del mundo. Así que sí, se convirtió en una estrellita de la televisión, se convirtió en una estrellita del video. Hoy sus DVDs, sus videos se venden en gran parte del mundo en muchos idiomas, pero gracias a él es que tuvimos estos héroes, que tuvimos estos influencers, como dices tú, que pudieron emocionarnos, que pudieron decirnos, somos capaces de llegar a donde queremos cuando lo soñamos. Entonces, esa es una parte importante que creo que aporta esta intención de él de hacerse convertirse en estrella o de llevar sus trabajos a la televisión, porque finalmente pudo llevar parte de la ciencia y parte de la documentación para que todos las conociéramos, ¿no? Y dejó mucha obra, dejó dispositivos, dejó metodologías, dejó abierto muchos caminos, dejó toda una trayectoria, dejó dinastía, porque sus hijos, sus nietos también siguen haciendo. Su hija ha hecho mucha investigación. Sí, 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 investigación científica. Otro de sus nietos está haciendo documentales cinematográficos, es decir, dejó ahí una gran trayectoria. Y a lo mejor el biólogo profesor o el biólogo de laboratorio dirá, pero ese no tiene rigor científico. Pues bueno, pues a lo mejor no es exactamente su intención, porque millones lo ven y millones vale. Eso también tiene, son otros objetivos, se pueden Claro. criticar, pero bueno, lo que importa son los resultados y de él, si nos acordamos. Y de otros más, no sé si vale la pena también mencionar que, bueno, mediados del siglo XX, algunos ambientalistas en general o científicos o figuras de alrededor del tema de medio ambiente, también estuvo James Lovelock. Se hizo célebre por la hipótesis de Gaia, un científico inglés que propuso esta hipótesis de Gaia, que la Tierra como sistema eh, es un sistema es un suprasistema con infrasistemas autorregulable, lo cual significa que cuando hace mucho calor se evapora más el agua, cambia la salinidad del mar, entonces llueve más, cambia la composición de los ciclos del CO2, del nitrógeno y al final de cuentas se autorregula. No se va demasiado hacia el calor, demasiado hacia el frío, no se termina por congelar, no se va a la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay cierta regulación que no solo es física, sino en la que interviene la biosfera, que intervienen los organismos vivos. Y esta relación entre los organismos y el planeta
Y además, el nombre que le dio James Lovelock de la hipótesis de Gaia, la entidad espiritual de la Tierra, Gaia es como, es la diosa griega de la Tierra, como a lo mejor acá para las comunidades de este continente sería Pachamama, le dio el nombre de una deidad de la Tierra. Toda esta idea, esta hipótesis, que lo hizo muy famoso, fue abrazada por el movimiento ecologista y por el movimiento hippie. La idea del pachamamismo científico que propuso James Lovelock más o menos fue malinterpretada y él mismo lo dice, fue célebre, pero tristemente no agarraron bien cuál era la idea, pero bueno, agarró un nombre muy pegajoso que fácilmente se malinterpretó a llevarlo al punto de que decían que él estaba dando la comprobación científica de que la Tierra es un organismo vivo que siente. Eh, No, no es así. Si tú vas a ver su paper, la primera referencia es What is Life de Schrödinger. Muchas referencias en las que en la que basa su hipótesis tienen que ver con, para empezar, definir qué es vida. Y una de las cosas por la cual sabemos que la Tierra no es un organismo vivo, es que un organismo vivo se reproduce y la Tierra no tiene tierritas. Más bien estaba hablando de un sistema que se autorregula y que ahí adentro muchas cosas, la salinidad, pero luego luego el plancton, y la cosa es que la biosfera ocupa un lugar importante dentro del sistema y que ayuda a esa autorregulación. Fue mal interpretado, lo llevaron al punto, más o menos se acuerdan de Avatar, que muestra cómo la conexión entre nosotros, los organismos, digamos, autónomos, con las plantas y con el planeta mismo, es muy bonito. Es muy bonito, pero no existe una comprobación científica de que esto sea así y la hipótesis de Gaia no estaba diciendo eso, no en particular eso. Y James Lovelock tuvo muchas aportaciones científicas importantes, más importantes que esta hipótesis que lo hizo famoso. Algo así como lo que le pasó a Miguel de Alcubierre, ¿se acuerdan que nos platicaba en el episodio pasado Sergio de Régules, que su primer paper que publicó durante su doctorado, estamos hablando de Miguel Alcubierre, físico mexicano, astrofísico mexicano, el primer paper que publicó fue de la mecánica del Alcubierre y como proponía una manera de viajar más rápido que la velocidad de la luz, eso le interesó a todo el mundo, lo invitaron a la televisión, terminó por cansarlo un poco y sobre todo porque después tuvo aportaciones científicas muy importantes y las sigue teniendo, está en activo, es uno de los físicos mexicanos más publicados en el mundo, pero se quedó mucho la idea de que esa era su aportación. James Lovelock le pasó lo mismo, la hipótesis de Gaia fue la aportación con la que se quedaron, algo así como los actores cuando hicieron un buen papel en una película ya no lo puedes sacar de ahí, lo que le Se pasó quedan a encasillados. El Luke Skywalker, no pudo hacer nunca nada más, o el que sale de Sherlock en Big Bang Theory, que ya lo hizo tan bien, que ya nomás piensan en él en eso, y aunque a lo mejor podría dar más en otros lugares. Bueno, James Lovelock propuso y inventó y se sigue utilizando metodologías para detección de la vida en otros planetas. Fíjense nada más, como nariz electrónica que llevan las naves espaciales, cuando llegan a otro planeta, que recordemos, nuestra especie, los sapiens, tiene naves o ha mandado naves y sondas a prácticamente todos los planetas y muchas de sus lunas en el sistema solar. Y muchos de los instrumentos que llevan tienen que ver con medir la presión, la atmósfera, la temperatura y uno más para detectar vida. Y eso lo inventó James Lovelock. Eso es mucho más importante, lo siguen usando. Es un mecanismo de detección de detección de vida mediante análisis atmosférico. Es decir, en cuanto llega la nave, se abre un detector e identifica si están presentes ciertas moléculas que estarían presentes si hubiera vida. También puede haber otro mecanismo y habrá que descartar si existen otros mecanismos, pero para empezar, con eso nos daría una indicación, nos avisaría, aquí hay trazas de aquello que en la Tierra sabemos que solo está presente cuando hay vida. Pero eso nadie lo recuerda, por eso se le recuerda por la hipótesis de Gaia. Y así le quedó. Esos fueron Una los... vida que bien merece una película, Víctor, ¿eh? Yo también estuve el otro día leyendo un poquito de este hombre. Murió de 103 años, él nació en Sí, hace poco. 1919, muere de Ujú. 22. Pero oye, estudió nada más en Manchester, en Harvard, fue médico, fue meteorólogo, fue ambientólogo, fue ecólogo, estudió química también. Imagínate, como dices tú, pues conoció o trató con toda esa generación de los hippies de los 70, luego con los 80, los ambientalistas de los 90, es decir,
hizo un recorrido y un camino que bien valdría conocer su vida en una película, por tantas aportaciones que tuvo en este sentido, si bien se crea o no se crea, o se atienda o no se atienda, o se acepte o no su teoría sobre este sistema que dices tú, bueno, pues estuvo muy cerca de muchos grupos científicos, de muchos grupos sociales, y bueno, creo que hasta terminó siendo doctor en filosofía, si no recuerdo, mal no recuerdo, pero valdría la pena conocer la vida de este hombre. Pero Y Sergio, fue campeón no de los hippies, pero estudió, luego también fue muy criticado por algo también que ya habíamos platicado, ¿no, Maritza? le faltó estudiar en la poderosísima Universidad de Guadalajara. Ah, bueno. Sí, le faltó su doctorado honoris causa por acá. Sí, sí, Lovelock fue campeón de los hippies en el momento que sacó la hipótesis de Gaia, pero después lo criticaron y muchos lo odiaron incluso por ser defensor de la idea de que la única manera de producir suficiente energía para darle batería a la civilización y a nuestra voraz y creciente necesidad de energía, y que sea la única manera en la que no usemos combustibles fósiles, sería utilizar energía nuclear. Y eso contra la mayoría de los, no de los ecólogos, sino de los ecologistas, o también de los ecólogos, de los dos, va en contra pues de esta idea, porque la energía nuclear es el patito feo de las energías, a pesar de ser la más limpia y la más segura. Pues sí. Muy bien, pues ha sido interesante hoy conocer todos estos conceptos, todas estas personas, todas estas estrellas de la televisión a través de la ciencia. Uno que se hizo muy famoso ya para cerrar así, que después de los físicos, los ambientalistas, fue, ahora, últimamente, ¿no te parece, Maritza? Entonces ahora ha habido más famosos entre los astrofísicos. Stephen Hawking, Claro, Neil deGrasse Tyson, Neil creo que deGrasse Tyson, que es el conductor Meme, el que relevó a Carl Sagan, bueno, no lo relevó, sino que es el conductor de la serie de la segunda y tercera temporada de la serie del remake. Cosmos, ajá, del remake de Cosmos de Carl Sagan, que en el primer episodio narra cómo conoció a Carl Sagan cuando era niño, y Sí, Carl muy Sagan era un cursi. científico muy ocupado, pero tuvo el tiempo de llevar al niño a pasear me parece que al planetario, del cual ahora él es el director, Y lo y invito a ahí cenar. lo invitó a cenar, sí, cierto. Lo invitó a cenar y que tuvo tiempo, este científico que ya tenía pues una agenda muy ocupada, para ayudar a que se consolidara la vocación en Neil deGrasse Tyson, que qué bueno, porque es buenísimo para comunicar la ciencia. También es más conocido por su papel de divulgador, pero uno muy inteligente, muy ingenioso, pero también es director del planetario, tiene un trabajo de astrofísica, pero lo primero que le hizo famoso fue el meme que sale así ya saben cuál, ¿no? Digo, si me están viendo el video que sale con las manos así, ahí lo ponemos, lo vamos a compartir en nuestras redes. Se hizo Sí, famoso que por ese meme. también como que trae a la pantalla una nueva figura de quién puede divulgar la ciencia, porque hasta Ah, ahorita fueron pocas mujeres de las que hablamos, porque ya sabemos que a las mujeres muchas veces no se les reconoce el trabajo en la ciencia. Nos habíamos enfocado en hombres blancos y ahora Neil deGrasse Tyson viene a traer otra cara a la divulgación científica, que es pues un hombre negro, afrodescendiente, que también es como súper pícaro, ¿no? Me da risa. Pero la ¿cómo hay neta, gente? ¿Cómo hay gente? me quedo con Carl Sagan. No más porque es como mi crush. Está muerto y todo, pero, pero es Sí, como mi crush. sí, bueno, Carl Sagan es una inspiración para muchos, uno de los influencers mencionados de mediados del finales del siglo XX, una obra pues magnífica, Cosmos, poética, o sea, si no la has visto, pone YouTube Cosmos, escucha la primera, así, aunque sea nomás la primera intervención en donde sale Carl Sagan explicando de qué se trata este producto, de qué se trata esta serie, en donde habla de cómo somos nosotros y de qué es el cosmos. Basta con verlo, y aunque ya las imágenes se puedan sentir viejitas, pues es de los 80, ¿no? ¿Qué es? Sí, 80, exactamente del Con su 80. voz de caramelo. Ajá, podrá sentirse a lo mejor la producción audiovisual un poquito, pues de hace ya 4 décadas y media, pero escuchar el texto y la manera en que expresa y que te involucra, decir cómo tú tienes un lugar en el cosmos que puedes llegarlo a comprender, aunque sea en parte, la maravilla de poderse dar cuenta de que nos damos cuenta de ello, y aprender a cómo aprendemos, explicar cómo comprendemos, me parece que es un trabajo como y ha sido y será un trabajo fundacional, ejemplo,
y lo vieron muchos millones de personas en tiempos en el que eso no pasaba, no había redes sociales, como dice Sergio, o sea, si hubiera tenido Instagram, a lo mejor lo hubiera sido, si hubiera hecho TikToks, a lo mejor lo hubieran visto más, pero en esos tiempos, entrar a la televisión y tener esa cantidad de impactos, millones de telespectadores, pues fue el primero que lo logró de esa manera. Entonces, pues sí, la gran figura Carl Sagan, y aparte, en esta semana, este episodio se publica el lunes 21 y esta semana el 28, es decir, el sábado, no, perdón, lunes 23, este sábado 28, en 5 días, se Estás conmemora peleado el con el día. calendario. Sí, me equivoqué, estaba bien leyendo el de agosto. Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Cultura Científica, en conmemoración de eso, de la publicación de Carl Sagan, de la trayectoria de Carl Sagan, de la importancia de ese trabajo. De hecho, leo porque nos inscribimos ahí para cosas que hacemos acá desde la Universidad de Guadalajara. Parte de la idea de este Día Internacional que se propuso hace 4 años a partir de diferentes asociaciones científicas latinoamericanas, dice que hoy más que nunca se evidencia la imperiosa necesidad de fortalecer por todos los medios posibles una cultura ciudadana compatible con la ciencia, que permita a las personas tomar decisiones fundamentadas para enfrentar de mejor manera los retos, mantener una postura crítica ante la información falsa y contribuir a que la sociedad enfrente exitosamente crisis como la pandemia y asuntos como el cambio climático, la demanda energética, el desarrollo sostenible, la intolerancia y muchos otros de enorme importancia para la humanidad y para el planeta. Esos son parte de la idea principal de la cultura científica que se celebra esta semana en conmemoración de Carl Sagan. Muy bien. Pues bueno, ¿la dejamos hasta ahí o tienen algún otro chisme que contar? No, No, hasta ahí la dejamos, Pedrito. Y que nos cuenten nuestros Maritza escuchas. Chapoy. No, qué horror, no me digas. Que nos Así le cuenten. vamos a poner ahí en el Super Maritza Vamos a Chapoy. poner. Sí, muchas gracias. Si tú que nos escuchas tienes algún otro chisme sobre científicos que te parece relevante, compártenoslos a través de las redes sociales o Sí. ponlo en nuestras redes sociales, Cosas de Sapiens, porque lo queremos sumar y ahí nos interactuamos. Te lo prometo que te contestamos. Si Sergio no yo. Bisoño contesta. Sí, Sergio Bisoño, Maritza Chapoy, muchas gracias por acompañarme hoy. Y muchas gracias. Golpe bajo, golpe bajo. Y muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos aguantas, que nos compartes, que nos sigues a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que tenemos redes sociales que se llaman Cosas de Sapiens. Ahí compartimos más chismes de la farándula, pero de la farándula de la ciencia. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.